Gloria sea al Señor Jesús. Romanos capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante y como casi siempre lo acostumbramos a hacer, hoy vamos a dar una enseñanza textual, a desarrollar un sermón textual. ¿Quién sabe qué es un sermón textual? A ver los hermanos. ¿Qué es un sermón textual? Un sermón textual es cuando yo me voy apegando a lo que va escrito en el texto, ¿cierto? Pero un sermón textual no se basa en la interpretación de un versículo suelto. Se basa en la interpretación de todo un pasaje o de un libro completo. Amén. Nosotros venimos ya viendo desde hace varios domingos atrás un tema que empezamos engranadamente a desarrollar que se llama la disciplina eclesiástica. Hace 8 días revisábamos la importancia de los líderes y de los pastores en medio de la iglesia y el propósito para el cual fueron levantados. Y hoy vamos a ver a través de la escritura la conducta, escúchense bien, dentro de la disciplina eclesiástica, dentro del orden de la iglesia. Hoy vamos a revisar lo que la Biblia nos dice en cuanto a la conducta o la actitud que como miembros de un cuerpo debemos tener los unos con los otros. Vuelvo y lo repito, la conducta o la actitud que como miembros del mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo, debemos tener, ¿quién es? Los unos con los otros. No es mi conducta solamente hacia Dios, es mi conducta hacia mis hermanos y hermanas de la congregación. Amén. Y dice el versículo número 1 en adelante, lo vamos a ir estudiando versículo por versículo. Pablo dice: así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y ¿qué? Y agradable ¿a quién? A Dios, que es vuestro culto racional. Primer versículo, mis amados hermanos. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos. ¿Sus qué? ¿Sus qué? Dígalo fuerte. Como un sacrificio vivo, santo y agradable ¿a quién? A Dios, que es vuestro culto racional. El año pasado dimos una enseñanza muy enfocada en estos dos textos, en este primer texto que se tituló La voluntad de Dios. Y ahí enseñamos, escúchenme bien por favor, y ahí enseñamos en la voluntad de Dios que cuando nosotros nos presentamos a Dios, debemos presentar sacrificio vivo. ¿Qué es un sacrificio vivo? Un sacrificio vivo es un sacrificio real, verdadero, que nace de nuestro corazón. Muchos están acostumbrados a darle al Señor sacrificios que podríamos llamarlos muertos, vanos, sin propósito. El Señor no nos está demandando a nosotros cosas materiales. El Señor a nosotros nos demanda es nuestro corazón, mis amados hermanos. ¿Nuestro qué? Corazón. Yo les hago una pregunta. ¿En verdad usted ha entregado todas y cada una de las áreas de su vida, de su corazón al Señor? ¿En verdad lo hemos hecho? ¿Lo estamos haciendo? Dice la Escritura: le ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. Realmente su adoración al Señor, todo lo que usted hace para Dios, ¿es vivo? ¿Es real? Recuerde que Jesús le dijo a la mujer samaritana que la hora viene cuando los verdaderos, ¿los qué? Verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca para que le adoren. Estamos adorando al Señor en espíritu y en verdad. ¿Es nuestra vida realmente un reflejo agradable al Señor? Porque muchos creen que los sacrificios al Señor es llevar diezmos, ofrendas, es hacer enormes, sacrificios personales, duro trato en el cuerpo, como hacen los religiosos. Muchos en otras religiones, por ejemplo aquí en Bogotá, en Colombia, ¿qué hacen? Suben a las lomas
Aquí tenemos en Bogotá el Cerro de Monserrate. Y ellos dicen, voy a hacer una penitencia, voy a hacer un sacrificio. Y se ponen a subir de rodillas ese cerro hasta arriba y llegan vueltos nada. Y cuando llegaron arriba, bueno, ya hice mi sacrificio para Dios. Y volvieron a bajar, ¿cierto? Y llegaron a su casa y siguieron tomando, emborrachándose, diciendo groserías, haciendo morbosidades de todo. Esos son sacrificios muertos. No, yo hoy voy a hacer algo bien bonito, voy a darle de comer a toda la iglesia. Bonito, espectacular, pero eso no es un sacrificio. Eso ni siquiera es una ofrenda a Dios. Eso hace parte de su responsabilidad como miembro de un cuerpo, como miembro del cuerpo de Cristo. Nosotros debemos aprender a entender que las responsabilidades como cristianos no se pueden mezclar con lo que yo como persona debo sacrificar ante Dios. Y mi sacrificio personal debe ser vivo, verdadero, no delante de los hombres. Hay quienes llegan a las congregaciones y dicen, pastor, acaba de salir de un ayuno de 40 días. ¿Y a mí qué me interesa si usted ya ayunó 40, 50 días? ¿No dice la Escritura que cuando usted ayune lo haga qué? Lo haga en secreto. Porque lo que usted hace en secreto delante del Señor, el Señor ¿qué hará? Lo recompensará en los públicos. Dice, no hagan como los hipócritas, como los publicanos que suenan trompeta y oramos. Venimos de una jornada de oración, venimos de hacer la predicación, venimos de ayunar. No lo hagan así. Lo que van a hacer para Dios, háganlo en secreto. No se van a gloriar, exacto, como algo personal. Exacto. Van a gloriarse. Y uno pensaría, no, eso sucede en otros lugares. Pasa en todo lugar donde hay una iglesia cristiana. Porque en todas las congregaciones, debo decirlo, hay personas religiosas. Hay personas que adoran, van a gloriarse a sí mismas. Hay personas que se creen superiores a sus hermanos. Y esto no debe ser así. Si algo nos está enseñando estos sermones de la disciplina eclesiástica, es que el orden que Dios quiere que nosotros tengamos como cuerpo de Cristo es muy diferente al que la iglesia y los hombres han establecido en medio de las congregaciones. Hoy no se habla del orden divino, sino el orden del hombre. Esta semana hablaba con una hermana, por allá donde me invitaron, en el norte, y hablábamos, y entonces yo le decía, en su congregación, hermana, para ser pastor, ¿qué tiene que ser? Entonces me decía, no, para ser pastor tiene que cumplir este requisito, tiene que hacer esto, estar en los discipulados, tiene que, me dio varios requisitos. Y yo le dije, ¿y esos requisitos de dónde salieron? Son los de la iglesia. Le dije, ¿y los bíblicos? ¿Y los que el Señor ordena? ¿Dónde están? ¿Cómo así? Me decía, vaya, y le llevé a papá, fuimos a la cita. 1 Timoteo capítulo 3, para que lo tengan ahí, ¿no? Requisitos al obispado, requisitos para que quiera ser pastor o líder, ahí está. Y son varios, y son exigentes, y son demandantes. Y ojo a esto, y no son negociables. Los requisitos que Dios impone para ser pastor no son negociables. Pero el hombre hoy impone requisitos alejados de la realidad bíblica y solamente nombra pastores conforme a ellos les parece. Les nazca, o por conveniencia, o por dedocracia. Así no debe ser. Y así como funciona en eso, en muchas cosas la iglesia está errada. Por eso dice el apóstol Pablo, les ruego, hermanos, con todo el entendimiento que ustedes han venido desarrollando, que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, pero también dice santo. ¿Qué significa un sacrificio santo? Apartado del pecado, puro. Anoche lo hablamos en el foro bíblico que tuvimos anoche, eso, mejor dicho, más de uno salió como cacheteado, gateando, diciendo, no, pastor, esto está duro. Sí, se escondía porque estuvo duro. ¿Por qué? Porque hablamos de las tentaciones, ¿sí o no? Y del pecado, y quién es el que presta el pecado, y qué pasa cuando nosotros pecamos, y todo eso lo hablamos anoche y fue espectacular. Y la Biblia nos ha enseñado que si bien nosotros como seres humanos habitamos un cuerpo terrenal, carnal, que está sujeto a pasiones y a pecados, ¿sí?
Como cristianos, el Espíritu que mora en nosotros, Él nos conduce a toda justicia y a toda verdad, de manera que el cristiano verdadero, aunque vive en un cuerpo de pecado, procura resistirse a su pecado, soportar el pecado y apartarse de él. Esa es la lucha, no la guerra, porque guerra espiritual no existe. Y ya eso lo vimos por la palabra. Pero no es bíblico. La guerra espiritual no es bíblico ni tiene fundamentos bíblicos. Pero la lucha que cada uno de nosotros sostenemos espiritualmente, sí. Y dice la Escritura que nosotros sostenemos una lucha en nuestros ¿qué? En nuestros miembros. Es decir, con nuestra carne. Con nuestros deseos pasionales. Y es una lucha que todo cristiano tiene. Pero la Biblia dice que el cristiano no se deja llevar por ellos, sino dice, como lo llama en Santiago 1, bienaventurado el varón que soporta la prueba, que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido esa prueba, recibirá como herencia la corona de vida que le está reservada en los cielos. Un sacrificio vivo, santo y agradable. Agradable. Que nuestra adoración sea en espíritu y en verdad. Es decir, que aun cuando usted venga a la iglesia, y debo decirlo, y qué pena, hermanos, si se duelen ustedes, pero debo decirlo. ¿Cómo es eso que yo llego a la iglesia, está toda la iglesia adorando y yo allá? ¿Dónde está su adoración? ¿Usted vino a qué? ¿A llorar en medio de la iglesia o a exaltar al Señor? Lo decíamos hace 8 días en la predicación. Hermanos, que llega y está uno predicando y el hermano... Quédese en la casa durmiendo, hace más gracia. Porque aquí venimos y todo lo que hacemos, cuando oramos, cuando cantamos y cuando enseñamos la palabra, lo hacemos con el propósito de que todos como iglesia exaltemos y honremos el nombre del Señor. Amén. Ese es el propósito. Y por eso dice la Escritura, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es que vuestro culto racional. ¿Lo dice en la Escritura o no? ¿Qué es el culto racional? Cuando adoramos con entendimiento. Dígalo fuerte, ¿cuándo qué? Adoramos con entendimiento. Cuando adoramos con el entendimiento, mis amados hermanos. Hay un versículo que dice que si no oramos con entendimiento, el Espíritu ora con entendimiento. O sea, sí, en 1 Corintios 14 dice, oraré en el Espíritu, pero también oraré ¿con qué? Con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré ¿con qué? Con el entendimiento. Y eso hace parte también de lo que cantamos, ¿no? Que no todas las canciones que dicen ser cristianas son cristianas. Por ejemplo, esa canción que dice, ven Espíritu Santo. Exacto. Ese ven, Espíritu Santo, ven. Venga, ¿cómo así? ¿Es que acaso no está ya en nosotros? Cuando usted le dice al Espíritu Santo que venga es porque usted no lo tiene. La Biblia no dice que el Espíritu Santo llega y se va. La Biblia dice que Él mora dentro de nosotros y lo hace por siempre. No. Mi hermano que me hablaba de una canción de la sangre de Jesús, yo le dije, tampoco es bíblico. Porque están invocando el poder de la sangre y la sangre ya efectuó su poder en la cruz del Calvario hace 2000 años. Y en ninguna parte de la Escritura usted ve a los apóstoles diciendo, por el poder de la sangre hacemos el no. En el nombre de Jesús. Por su sacrificio en la cruz. Y así podríamos seguir. Hay un tema que se está preparando sobre la alabanza, ya llegará. Así que no se me afanen. Ahora bien, culto racional. ¿Qué es el culto racional? Es cuando yo adoro y exalto al Señor y todo lo que hago para el Señor, lo hago no solamente con el fervor y mi pasión, ¿cierto? Sino también lo hago con mi ¿qué? Entendimiento. Es decir, que cuando yo hago un culto, un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, lo hago con el entendimiento. Yo no lo hago porque el pastor me lo esté diciendo. Yo no lo hago porque veo que otros lo hacen. Yo lo hago porque entiendo que es mi responsabilidad y hace parte de lo que yo debo hacer delante de Dios como su hijo. Pero ese convencimiento me lo da Dios por medio de su Escritura, por medio de su palabra. Les ruego que presenten sus vidas como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro ¿qué? Culto racional. Versículo número 2.
Dice la escritura así. Y no se conformen a este siglo. En otras versiones dice a este mundo o a las corrientes de este mundo. ¿Cierto? No se conformen a las corrientes de este mundo o a este siglo, sino transfórmense. Escuchen bien, transfórmense. Y no está hablando de la película de carros, no señor. Dice transformados. En la otra versión dice transfórmense. Ojo a esto, reformados también dice, ¿no? Exacto. Ojo a esto, transformados o reformados, ¿cierto? ¿Por medio de qué cosa? Díganlo fuerte, ¿por medio de qué? ¿De qué cosa? Ojo a esto. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, que mi mente tiene que ser reformada, transformada. Dejar de ser tan carnal y sujeta a mis pasiones, dejar de ser tan tradicional y tan religiosa y sujeta a las doctrinas de hombres y se transforme verdaderamente y se reforme a medida que podamos, como la Escritura dice, llegar a tener la mente de Cristo. Señor. Pero eso solo lo da, digamos, Dios a las personas, porque yo he visto personas que dicen, es que yo me he leído la Biblia 5 veces. O 7. O más. Y sigue por lo mismo. Sigue equivocando los pensamientos. Por eso la Escritura dice, transfórmense. Transfórmense. Miren que ahí no está diciendo, yo voy a transformar. No, sabemos que Dios nos transforma. Pero también nos está diciendo que eso hace parte de nuestro ejercicio espiritual. El que yo busque la presencia de Dios. Escuchen bien. El que yo busque la presencia de Dios. El que yo estudie las Escrituras a profundidad. No crea que cuando usted se pare delante del Señor y si no fue salvo, usted le va a salir con las excusas. Señor, es que usted no puso su espíritu en mí así como. Señor, dijo, no, usted tenía todas las herramientas y no hizo ni siquiera el intento. No hizo ni siquiera el intento. Por eso dice, ojo, Romanos en el capítulo 2, cuando habla de esa realidad, nos dice en el capítulo 2, por lo cual eres inexcusable tú, quien quiera que seas. Nadie tiene excusa delante de Dios. Porque aun cuando no tuviéramos la Escritura aquí física, ese pasaje en capítulo 1 y capítulo 2 habla de que Dios nos dejó evidencias en la creación, en nuestra moralidad. Nos dejó muchas maneras en las que podemos saber y entender que hay un Dios en los cielos al cual debemos adorar y honrar. Y por eso en el capítulo 2 dice, por eso eres inexcusable tú, quien quiera que seas. Nadie tiene excusa delante de Dios. Así que es su deber y el mío, mis amados hermanos, que cada día procuremos transformarnos, reformar nuestra mente, nuestro entendimiento, no conformarnos a las corrientes de este mundo, a las modas. Hoy está de moda el consumismo, ¿no? ¿Quién sabe qué es el consumismo? ¿Ah? Gastar y gastar en lo que está de moda, ¿cierto? Entonces, tengo este celular, entonces este celular, ya la televisión me dijo, ese ya está obsoleto, salió uno mejor, y la gente cae en el consumismo no, es que para tener caché, para hacer de mejor estrato, entonces tengo que comprar tal ropa, tengo que comprarme tal celular. Hay personas que si no tienen un televisor plasma de 40 pulgadas en su casa, si no tienen el mismo, el de cajoncito antiguito, entonces se sienten poca cosa. Ay, se sienten que no son personas, se sienten que son menos que otros. Porque a eso nos ha llevado las corrientes del mundo, a pensar que nosotros somos más o menos según lo que tengamos o no tengamos. Pero así no dice la Escritura. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Y todos estamos en la misma condición. Todos, tengan o no tengan, todos estamos en pecado. Todos estamos bajo pecado. Pero el cristiano, a diferencia del mundo, entiende que tenga o no tenga muchas posesiones, su herencia, sus tesoros y todo lo que a él le compete no están sujetas a este mundo, sino están en los cielos. Por eso dice el apóstol Pablo, pongan sus miradas
en las cosas que están donde arriba, donde está el Señor y donde está nuestro tesoro. Nuestro tesoro está en los cielos. Nuestra herencia está en donde en los cielos. Lo material se acaba, se corrompe, se degenera, será destruido, mas lo espiritual, mas la gloria de Dios y nosotros sus hijos permaneceremos por siempre y para siempre. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso? Gloria a Dios. ¿Por qué es necesario que nuestra mente sea transformada? Dice el versículo número 2. Para que podamos comprobar lo que es digno. Para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En muchas situaciones de nuestro diario vivir, nosotros queremos que Dios obre a nuestro favor de la manera en que nosotros queremos, en el tiempo en que nosotros queremos, bajo las circunstancias que nosotros queremos. Pero resulta que cuando nosotros realmente sujetamos nuestra mente a las Escrituras y a Dios, podemos empezar a comprender cuál es la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios es que agradable. ¿Qué quiere decir agradable? Que no produce nada malo para nuestras vidas, sino que su fruto va a ser bueno. Cuando pasemos todo ese proceso, va a ser un fruto bueno, agradable. Y dice, y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí mismo del que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le ha dado y que Dios repartió a cada uno. Ojo a esto. Y empieza ya a hablarnos. Y la cordura la cambia por templanza. Exacto, la templanza. Ojo a esto. Y empieza ya a hablarnos nuevamente de la membresía y de los miembros del cuerpo. Ninguno tenga más alto concepto o pensamiento de sí mismo del que deba tener. Mis amados hermanos, es triste cuando un hermano en la iglesia se cree superior a sus demás hermanos. Porque cuando la gente actúa de esa manera o piensa de esa manera, generalmente termina haciendo cosas en su vida contrarios a la Escritura. Cuando usted como cristiano piensa que usted es mejor que los demás, usted va a terminar denigrando y menospreciando a sus hermanos en la fe. Ojo a esto. Les pido mucho atención acá, por favor, en esto que estoy diciendo. Cuando un hermano o una hermana se cree superiores o se cree mejor que los demás hermanos, inevitablemente terminará despreciando a sus hermanos, despreciando su congregación, despreciando inclusive lo que Dios ha hecho por esas personas. A mí alguien un día me dijo, pastor, mire, es que a ese hermano de la iglesia yo no lo puedo pasar. Uy, es que yo no entiendo por qué ese hermano no es como nosotros. ¿Por qué no colabora? Dijeron por ahí. Y yo le decía a esa persona, y a varias, porque he hablado de este tema con varias personas, le he dicho, ¿y eres tú mejor que él? ¿Eres tú mejor que ella? ¿Por qué tú menosprecias a tu hermano o a tu hermana por sus falencias o sus debilidades cuando Cristo también derramó su sangre en la cruz por él? Y él no pensó de esa manera hacia tus hermanos. Pero este pensamiento, cuando alguien se cree mejor o superior a sus demás hermanos, termina dividiendo la iglesia y termina formando personas que a la larga terminan convirtiéndose en vanagloriosas, en altivas, en orgullosas, inclusive que terminan humillando o hablando mal de sus propios hermanos. Y yo lo decía en los estudios que hicimos esta semana, cuando usted habla mal del cuerpo, usted habla mal de sí mismo. Cuando usted habla mal del cuerpo de Cristo, usted está hablando mal de usted mismo.
Porque usted es miembro del mismo cuerpo. Cuando usted humilla o menosprecia a sus hermanos, se está humillando y menospreciando a sí mismo, porque usted es miembro del mismo cuerpo. Por eso el apóstol Pablo nos dice: digo pues por la gracia que me es dada, que a cada cual que está entre ustedes, que no tenga. Así usted sepa que sabe más que otros, no tenga más alto concepto del que se debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, es decir, con templanza, es decir, con dominio propio. Un grave problema que tienen muchos pastores, y no voy a hablar de los hermanos de las sillas, hablo de los pastores. Es que como ellos tienen cierto conocimiento mayor de las escrituras a sus amados hermanos, terminan creyéndose más que la iglesia, superiores a la iglesia. Cuando la escritura dice que el pastor, que el ministro de la iglesia debe ser ¿qué? El servidor de la iglesia. Dice que quien quiera ser mayor entre sus hermanos debe ser ¿qué? El menor. Eso dice la escritura, no me lo invento yo. Jesús dijo: yo no vine a que me sirvieran, yo vine a servir. Yo no vine a ser servido, sino a servir. Y cuando le dijo a los apóstoles: ustedes de gracia recibieron, de gracia han de, les dijo: yo les he servido, les he enseñado, ustedes hagan lo mismo. Y por eso es que usted allá en Hechos capítulo 6 se encuentra que cuando se eligen los diáconos, ahí se presenta la escritura que hasta ese momento los apóstoles, en honor a ese servicio que el Señor les había enseñado, ellos no solo predicaban la palabra de Dios, sino que a la parte servían las mesas. El apóstol sirviéndole al hermano, a la hermana, al niño, a la niña. Pero uy no, cuidadito, hoy el apóstol o el pastor se baja a hacer algo. No, qué pecado con no. Y entonces la misma iglesia, por desconocer la escritura, termina elevando a estos hombres. Un altivez. Termina poniéndoles ese lugar. Señor. Así como dice Gálatas, el capítulo 6, versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Gálatas 6, ¿qué? 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y yo quiero decirles algo. Nosotros no somos nada. Nosotros no somos nada. Y si algo somos, escuchen bien, amados hermanos, y si hoy en día algo somos y algo hacemos por la obra de Cristo, no es por nosotros, es porque a Él le plació darnos ese enorme privilegio. Somos cristianos porque a Él le plació que nosotros fuéramos cristianos. Estamos en el camino de la vida y salvación porque a Él le plació desde antes de la fundación del mundo escogernos. Siendo nosotros malos, nos escogió para un propósito de salvación eterna. Amén. Pero a este propósito de salvación eterna, o en este propósito, muchos se van a gloriar, muchos se jactan, muchos se creen superiores a sus hermanos. Y no han entendido que la obra no es nuestra. La obra es del Señor. No han entendido que nadie va a convencer a su hermano o a su hermana de su propio error, sino solo Dios por medio de su Espíritu. No han entendido que si algunos maduran y crecen espiritualmente más rápido que otros, es porque en la perfecta gracia de Dios así está decretado. Por eso nadie tenga mayor concepto de sí mismo del que debe tener. ¿Y cuál debe ser su mentalidad como cristiano, mi amado hermano? La suya y la mía. ¿Cuál debe ser? Jamás creernos más que nadie, sino al contrario, dice la Escritura, tener a nuestros demás hermanos como superiores a nosotros mismos. Hay quienes dicen: yo estoy buscando de Dios, yo estoy aprendiendo, pero ven a sus hermanos como inferiores. Quiero decirles que ahí todo su aprendizaje y conocimiento se fue a la basura. Y qué pena que sea duro, pero hay que decirlo, la verdad. Porque en el Evangelio, Dios nos enseñó o nos enseña y nos demanda ser humildes de corazón. Humildes y sencillos. Aprender de mí que soy ¿qué?
manso y humilde. Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, ¿según qué? La gracia de Dios, según lo bueno que ustedes, según lo inteligente que somos, no, Señor. Según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, que lo haga con alegría. Dice asimismo, el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. Ámense los unos a los otros con amor que fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no siendo perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo a quién, a los hombres, al Señor. Gócense en la esperanza, sufran en la tribulación, sean constantes en la oración, y dice, compartiendo para las necesidades de los santos, es decir, de sus amados hermanos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Sean unánimes entre ustedes. No sean altivos, no, sino asóciense con los humildes. No se hagan sabios en su propia opinión. No le paguen mal por mal a nadie. Procuren lo bueno delante de los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén a paz con todos los hombres. Y así sigue diciendo la Escritura. Amén. El apóstol Pablo dice, acuérdense que ustedes y yo somos miembros de un mismo cuerpo. Y de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen las mismas funciones. Hermano, en la iglesia no todos van a ser pastores. En la iglesia no todos van a hacer el don de servicio. No todos van a ejercer la profecía. No todos van a ser hospitalarios. No todos harán las mismas obras de misericordia. Pero la palabra dice que nosotros usemos esos dones y esos favores y esos ministerios que el Señor nos ha dado, que lo usemos de la mejor manera en pro de la iglesia. Que lo hagamos con humildad, que lo hagamos con alegría, no creyéndonos superior a nadie. Y también dice que una responsabilidad de nosotros como miembros, esa es la conducta, esa es la actitud que como miembros del cuerpo debemos tener los unos con los otros. Es imposible que usted diga que es buen cristiano con los de afuera cuando no es un buen cristiano con los de adentro. Es imposible que en todo lado digan, ay, ese señor tan buena gente, mire, es cristiano tan chévere que habla, y en su congregación, en su propia iglesia, con los de su propio cuerpo, no tenga coinonía, no tenga unidad. O en la casa. O en la casa. ¿Cierto? En la casa. Exacto. Vuestro amor, vuestro buen trato, su coinonía, su unidad en la fe, sea sin fingimiento. Ámense los unos a los otros, con amor fraternal. Fraternal, la palabra filios, filial, que aparece en griego, que significa con un amor de familia. ¿Cuánto ama usted a su papá? ¿Cuánto ama usted a su mamá? ¿Cuánto ama usted a sus hermanos? ¿Cuánto ama usted a su esposa, a su esposo, a sus hijos? De la misma manera que los ama a ellos, debe amar a sus hermanos en la fe. Amén. ¿O no es Gálatas en el capítulo 6 donde dice que debemos hacerles bien a todos? Sí, a los de fuera hay que hacerles bien, pero primeramente y mayormente a los de la familia de la fe.
Mateo 20, 27 y 28 dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Inclusive el ejemplo de Jesucristo. Vuelva y léalo fuerte y por favor toda la iglesia lo escucha. Mateo, lea la cita por favor. Mateo 20, 27 y 28. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amén. Jesús vino a servir, a que lo sirviera, perdón. Dios mismo, hecho hombre, no descendió a este mundo a sentarse a esperar a que los demás le sirvieran. Él vino a servir. Y el que quiera ser mayor en medio de la iglesia debe estar dispuesto a servir en todas las áreas, de todas las maneras posibles. Pero un principio fundamental, la mayor conducta de fe que nosotros debemos tener, la mayor actitud que debemos tener como miembros de un cuerpo, es el amor fraternal no fingido entre nosotros. Si todo lo que yo hago como pastor en esta congregación, lo hago basado en mis criterios, en mis pensamientos o en mis propios deseos, y no lo hago basado en el amor que debo tener hacia todos ustedes, entonces todo lo que pudiera estar haciendo hasta el día de hoy, lo estaría haciendo en vano. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Señor. Primera de Juan 4, 7 al 8 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Primera de Juan 4, 7 y 8. Amén. Vale, cuidado. En Romanos, ¿dónde estamos? En el versículo número 12 dice así. Vamos a leer desde el 10. Ámense los unos a los otros con amor fraterno. Nuestra conducta como hijos de Dios con la iglesia es que nos amemos. La pregunta es, ¿quién de aquí puede decir que ama a plenitud a todos y cada uno de los hermanos y hermanas de la iglesia? No falta. Y muchos dicen no, y no se olviden que la iglesia también es solo niños. La misma palabra dice que deja que lo vengan a mí. Por eso, ¿quién puede decir en su congregación que ama a plenitud a todos y cada uno de los hermanos de la iglesia? Y no es decirlo de dientes para afuera. Sin hipocresía. Porque recuerde que a diario muchos hermanos y hermanas, o aún nosotros mismos, pasamos por necesidades. ¿Y quién se preocupa por nuestras necesidades? Yo le decía a la hermana con la que estuve hablando esta semana, ella lleva ya tiempo en su congregación, años creo. Y yo le dije, hermana, hasta el día de hoy, cuando su pastor ha ido a su casa o ha venido aquí a su trabajo, como lo hice yo, a hablar o a compartir un rato con usted, nunca. Le dije, le quiero decir algo. Entonces ese señor no es su pastor. No es su pastor. ¿Pero por qué? La escritura en San Juan 10 dice que el buen pastor conoce a las ovejas y que las ovejas conocen a su pastor. Para que un pastor conozca a sus ovejas, debe haber una relación, debe haber un conocimiento. El pastor debe andar con ellas, debe conocerlas. A cada una la llama por su nombre. Pero sorpréndanse, en iglesias donde la hermana llega a 20 años y le dice al pastor, oiga, al otro líder, venga, Pepito, y esa señora que está ahí en la esquina, ¿esa quién es? Nueva, ¿cierto? No, pastor, ella es una de las que más me lleva 20 años en la iglesia. ¿Cómo así? Que el pastor a veces no conoce la necesidad, no conoce, exacto. Y ahora no podía haber ningún cambio. La escritura ahí en San Juan 10 dice que el verdadero pastor conoce a sus ovejas y las ovejas lo conocen. Que el verdadero pastor su vida da por las ovejas, es decir,
Lo que decía usted, si es necesario sacarse el alimento, dejar de comer él para poder proveer para la necesidad de alguien más, lo hace. Pero el que no tiene esta conducta de fe en su vida, sino a toda hora está esperando gloria de los hombres, a toda hora está esperando beneficios de la iglesia, entonces dice ahí mismo en San Juan 10 que ese no es pastor. Y no me lo inventé yo, vaya usted y léalo. Jesús dijo, ese no es pastor, sino es un asalariado al cual no le importan las ovejas. Ve venir al lobo, ve venir el peligro, ve venir la necesidad y las abandona. Las deja botadas a su suerte. Ese no es pastor. Mis amados hermanos, ámense los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Prefirámonos, hermanos. Procuremos establecer cada día y acrecentar la coinonía entre nosotros, la unidad como un verdadero cuerpo. ¿Será que si mi cuerpo no estuviera completamente unido, caminaría todo hacia el mismo lado? ¿Ah? ¿Cuándo le ha pasado a usted que usted quiere ir para adelante y sus pies lo mandan para otro lado? ¿Ah? Podría ser cuando está borracho. ¿Y sabe por qué? Porque cuando se está borracho no se tiene control. No hay facultades. ¿Cierto? ¿Cierto, mis amados hermanos? Pero en sano juicio, ¿cuándo? Aquí con estas bellezas nos toca ser muy medios en las palabras. Ojo a esto, mis amados hermanos. Hace 8 días lo hablábamos. En Efesios capítulo 4. Versículos 12 en adelante, ¿cierto? Del 11. Que los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, Dios los levantó. El Señor los constituyó para que los hombres los vanagloriaran. No, lo levantó para que ellos formaran a la iglesia, a fin de perfeccionar, dice la Escritura, a los santos para la obra del ministerio. Hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad perfecta. Quiere decir que ninguna iglesia al día de hoy ha logrado llegar a la unidad perfecta. O ninguna congregación, porque la iglesia son una sola en el mundo. Ninguna congregación ha llegado a estar en la unidad perfecta. Pero el propósito de la enseñanza cristiana, de la real enseñanza cristiana, es que los hermanos cada día se vayan uniendo en un mismo espíritu, en un mismo sentir y en un mismo hacer, para que todos, ojalá si es posible, en la medida que el Señor nos dé, podamos encaminarnos hacia el mismo lado. ¿Saben cuál es el problema? Que esta tarea no es fácil. Y hay quienes quieren que todos los demás ya entiendan todo al mismo tiempo, y así no sucede, hermanos. Porque lo que yo hoy en día sé, no lo sé de la noche a la mañana. No fue porque el día de ayer leí la Escritura y ya lo comprendí todo. Llevo más de 25 años como cristianos, 12 de los cuales los últimos 12 años los llevo en el estudio de la sana doctrina. Y lo que yo era hace 12 años, ya hoy en día soy muy diferente a esa persona. Han cambiado muchísimas cosas. Antes creía ciertas cosas y las daba por sentados. Y hoy por la palabra de Dios entiendo que era un error y que eso no era. Pero no estoy ni a la mitad del camino ni a la mitad de donde quiero estar como hijo de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, ciertamente olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. No pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, prosigo. Sigo hacia adelante, prosigo al blanco, a la meta, al supremo llamamiento que Dios me ha hecho. Pero eso lo estamos haciendo nosotros. Usted lo está haciendo. O se conformó con las 2 o 3 cosas que aprendió y de ahí no quiere salir. El propósito de la unidad de la iglesia es que todos podamos llegar a sentir una misma cosa, a pensar una misma cosa y a caminar hacia el mismo lado. Es decir, hacia la meta de nuestro supremo llamamiento, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Versículo 16. Sean unánimes entre ustedes. No sean altivos. ¿Asóciense con quién? ¿Con los altivos?
¿Con los vanagloriosos? ¿Con los que se creen superiores a otros? No. Asóciense con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Hay que ser sabios en las escrituras, pero no en nuestra propia opinión. No es lo que yo creo y entiendo y como debe ser, no. No le paguen mal a nadie por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén a paz con todos los hombres. No se vengan, hermanos. No se vengan ustedes mismos. Es que a mí me la paga. A mí me la va a pagar. No, hermano. Ayer hablábamos con el hermano Cristian. Un trabajo que nos mandaron a hacer y no nos pagaron. El hermano Michael también se dio cuenta. Horrible. Sí, fue horrible. La verdad, como persona sentí mucha rabia, dolor, porque nos matamos muchísimo para poder cumplir y después a la larga no nos pagaron. Y ayer le decía, y debo decirlo, yo le decía al hermano Cristian, y nosotros en nuestra humanidad, muy pastores y cristianos que seamos, a veces tenemos sentimientos encontrados en nuestros corazones. Dicen los curas, los que son curas, ¿no? Los sacerdotes, ¿sí? Cuando algo y no saben qué hacer, dicen, Señor, deje, yo me quito la sotana 5 minuticos, ya regreso. 5 minuticos me la quito, déjeme 5 minuticos. No, hermanos. Hay algunos que dicen, de todas maneras el Señor me perdona. Venga para acá. No, hermanos. O dígame que como cristianos cuando la hemos embarrado y le hemos dado rienda suelta a nuestros impulsos, ¿después nos hemos sentido bien? No se siente mal. No saben que está mal. Llegamos diciendo, hice justicia. No. Llegamos diciendo, soy lo peor. No debía ser. ¿Por qué no escuché? ¿Por qué me dejaste hacerlo, Señor? Y el Señor, yo no le mandé a usted hacer nada. Mía es la venganza, yo daré el pan. Pero como usted no es capaz de esperarse. Falta de paciencia. Falta de templanza. Ojo a esto. Y hay cristianos deseando que le pase el mal a otras personas sin siquiera saber si en el propósito de Dios, esa persona que hoy quizás es mi enemigo o me ha defraudado, esa persona esté destinada a salvación, al igual que yo. Eso es lo más tremendo. Que no podemos condenar a nadie ni echarlo. Lo decía aquí mismo en una predicación anterior. Ojo a esto, mis amados hermanos. Terminamos con esto. Ahora que el hermano Javier lo menciona. Dice así. Pasa la persona X con una vida de adulterio o una vida de fornicación o un borracho o una persona desordenada con pasiones desordenadas. Y el cristiano religioso, ahí va el impío, es el pecador, al infierno se va. Es que eso ya está bailando en la pala del infierno. Eso tantas cosas que he visto en los religiosos. Sí, en la quinta parte. Está condenado. ¿Y qué sabes tú? Si esa persona el día de mañana está en medio de la iglesia, adorando al Señor, y por su misericordia alcance la salvación, y el que está hoy criticando y condenando, cuando llegue delante del Señor diga, aquí estoy, y el Señor le dirá, apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Mire, pastor, que muchas personas que lo juzgan, las personas, y no se dan cuenta de su ojo que tiene una viga. Exacto. Y no miran la paja. No solamente no se dan cuenta quieren sacar la paja del ojo del hermano, sin darse cuenta de la viga que tienen en ellos, pero no solamente eso, quieren juzgar la vida de otras personas.
sin meterse en sus zapatos y sin revisar qué problemas, qué necesidades, qué luchas, qué sufrimientos ha cruzado o está pasando. Somos olímpicos para juzgar lo que vemos, pero no nos detenemos como cristianos a hacer misericordia y a juzgar y a revisar lo que no vemos. Pero, hermano, por eso Dios no nos juzga por la apariencia. Allá en el Jeremías el Señor dice: ¿quién puede discernir en el corazón del hombre, cierto? De la maldad de los hombres, dice: yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón, para darle a cada uno conforme al pago de sus obras. Dios no nos va a juzgar por lo que mostremos ser en el exterior, sino por lo que en realidad somos en nuestro corazón. Y si usted quiere ir a juzgar algo o alguien, no lo juzgue por lo que ve. Procure escudriñar, revisar. Y generalmente le va a pasar lo que nos suele pasar cuando uno escudriña la vida. Cuando uno escudriña la vida de alguien, puede entender por qué esa persona es como es, hace lo que hace, pero también puede desarrollar misericordia por esa persona. Puede empezar a amarla realmente y puede empezar a tener una carga para ver de qué manera la ayuda. Esa es la verdadera actitud que debe tener cada miembro de la iglesia con sus hermanos. La pregunta es, ¿la tenemos? ¿Algo no me gustó? Me voy. ¿Algo no me gustó? No le hablo más. ¿Esa es la actitud? ¿Esa es la actitud? Si tú te crees que sabes mucho y si tú crees que eres muy espiritual, demuéstralo con tus hechos, haciendo misericordia con tus hermanos. No los juzgues. Porque Cristo también dio su vida por ellos. ¿Quién de aquí me puede decir ustedes que es superior al otro? ¿O acaso alguno de ustedes Cristo pagó por ustedes más que por los otros? No, señores. Todos somos iguales. Y yo me estoy cansando de decirles el amor y la misericordia. ¿De qué sirve tener todo el conocimiento del mundo si no hay amor? Primera de Corintios 13. ¿De qué sirve que yo pueda vender todas mis propiedades si soy rico y se las entregue para que coman los pobres? ¿De qué sirve que tenga todos los dones y talentos y hable todas las lenguas angelicales humanas posibles? Si no tengo amor, de nada me sirve. Si no tengo amor, nada soy. Porque Pablo dijo que habían ministerios, que habían dones, que habían funciones, pero el vínculo perfecto, el camino perfecto, el camino más elevado y más excelente que en la iglesia existe es el amor. Y Jesús claramente dijo lo siguiente: si ustedes son capaces de hacer tan solo dos cosas como cristianos, solo dos, amen a Dios, sobre todo. ¿Y amen a quién? A su prójimo, como a sí mismo. Ya han cumplido toda la ley. No nos dice si usted se la sabe toda, si es el más teólogo, no. Si usted es capaz de tener verdadero amor por Dios y verdadero amor por sus semejantes, relájese, ya lo cumplió todo. Somos capaces. ¿Lo estamos haciendo? Ay, pastor, pero es que nadie puede hacerlo completamente. Sí, nadie puede hacerlo completamente. Pero al menos inténtenlo. Al menos inténtenlo. Al menos practíquenlo. Al menos ejercite el amor en su vida. Y no hagan como nuestra amada hermana. Ay, es que hay unos que no se animan. Que no se ve color. El amor del Señor. El amor cubre multitud de pecados. El perfecto amor echa fuera el temor. Por eso dice aquí, para terminar: no se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejen el lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor.
Así que si tu enemigo tuviere hambre, esto es una conducta de fe de nosotros como iglesia. Dale de comer. Si tienes sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mis amados hermanos, es mucho lo que tenemos que mejorar. Ahora se dan cuenta por qué les digo que nos falta mucho como iglesia. Por crecer. No solo en el conocimiento, sino en nuestra actitud o comportamiento hacia nuestros demás hermanos. El conocimiento nos impulsa a hacer lo que es correcto. Pero si yo sé mucho, pero no hago lo que es correcto, de nada sirve. Sin amor, nada soy. Así que si hasta el día de hoy tenemos actitudes como cristianos hacia nuestros hermanos que no son las correctas, no les voy a decir procuren, no, les voy a decir cámbienlas. Ya es hora de que se transformen, ya es hora de que renueven su pensamiento, dejen de pensar como hombres y piensen con la mente que Dios ha puesto en nuestras vidas. Amén. Amén. Al nombre de Jesús sea el honor por siempre. Dele la gloria. Vamos a orar, mis amados hermanos.